Bien, mis amados hermanos, vamos a estudiar el libro de Romanos, el capítulo número 2. La semana pasada habíamos hablado del capítulo número 1, habíamos hablado un poco acerca de el apóstol Pablo, quien escribe esta carta, y también de cómo él escribe a unos hermanos que él no conocía, pero que él tenía el deseo de poder llegar una vez a Roma y poder estrechar los brazos de nuestros hermanos que estaban en Roma. Él pudo llegar a Roma, pero él antes de ir a Roma, él deja escrito esta carta, una carta muy hermosa que es el libro de los Romanos. Ahora vamos a estudiar este capítulo 2 y vamos a estudiar bajo el tema el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios, ya que son unas palabras que aparecen en los primeros versículos de este capítulo 2, el justo juicio de Dios. En estos últimos días, creo que ustedes han sido testigos también han visto, ¿no?, mucho de esta noticia de la muerte de esta abogada, de este asesinato de María Belén Bernal. Y bueno, todo lo que ustedes seguro han escuchado de cómo fue, qué pasó, todo lo que sucedió hasta esta muerte y todo lo que se está tratando de investigar, de hacer para encontrar al culpable, buscarlo, sentenciarlo, hacerle un juicio. Y también pues siempre las especulaciones que hay detrás del caso en cuanto a si se va a hacer un juicio, si se lo encuentra, qué le va a pasar, qué van a hacer, porque la mayoría a veces uno piensa con tantas cosas injustas que se ven en estos tiempos, no se puede vivir tranquilo o no se puede estar tranquilo. Hay un juicio, hay algo que emitir, pero a veces los juicios son tan injustos en nuestra sociedad en que vivimos. Aquí el apóstol Pablo está presentando un juicio y el apóstol Pablo está diciendo acerca del juicio de Dios, luego dice del justo, en el versículo número 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mire, ahí dice del justo juicio de Dios. A veces vemos a Dios como un Dios que nos ama o que ama a todo el mundo. A veces solamente el ser humano se justifica ante Dios diciendo, es que Dios, siendo un Dios lleno de amor, ¿cómo va a condenar a la humanidad? Entonces, el ser humano piensa que Dios, siendo Dios lleno de amor, un Dios tan lleno de amor, Él no puede condenar a la humanidad creada por Él. Pero es que uno de los atributos o de las cualidades de Dios es que Dios es amor y es lleno de amor. Y también es lleno de misericordia, como también es lleno de paciencia. Pero también la Biblia nos enseña de la justicia de Dios. Dios es justo y Él tiene que aplicar una justicia al ser humano. De una u otra manera, tiene que aplicarla porque es un Dios tan justo. Y estos capítulos de Romanos, este capítulo 2 al menos, él expresa a toda la humanidad. Romanos dice, cómo toda la humanidad algún día se va a presentar ante Dios y Dios le va a poner allí ante un juicio. Pero este juicio de Dios va a ser un juicio tan justo, muy justo. Y él va a explicarles a todas las personas. Pablo va aquí a explicar a todas las personas porque tanto como lo había en el tiempo de Pablo y como lo ha habido en los tiempos que hemos vivido y en estos tiempos, todavía nos seguimos preguntando, cada uno de nosotros comenzamos a preguntarnos, bueno, ¿y cómo se juzgará a las personas que nunca tuvieron la oportunidad de conocer a Dios? Es decir, de que alguien les hablara de Dios. Es decir, ¿qué pasa con las tribus, qué sé yo, que están muy dentro de la selva, como los tarominanis, o como las tribus del Amazonas, de Brasil, de Colombia,
donde estas personas no conocen nada de Dios. Ellos no tienen la Biblia, ellos no tienen libros cristianos, ellos no tienen una literatura. Esta gente no sabe nada, inclusive son gente caníbales, que no saben leer, no saben estudiar, no han estudiado, no saben leer, no saben nada, porque viven dentro de una selva, viven metidos como caníbales. Entonces, ¿cómo Dios juzgará a una persona que nunca en su vida ha escuchado acerca de Dios? Que nunca sabe nada de Dios, que nunca nadie le dijo que existe un Dios. ¿Cómo serán juzgadas estas personas? Si hablamos de un juicio justo, ¿cómo Dios, siendo justo, va a juzgar a estas personas? Pero Pablo responde a esta pregunta. Y Pablo da a conocer esta pregunta, da un análisis acerca de estas preguntas que se las hacían en el tiempo de Pablo y que todavía, hoy en día, se las siguen haciendo. Entonces, veamos acá. Desde el versículo 2 comienza a decir Pablo: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensas esto, oh hombres, tú que juzga a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Bueno, Pablo comienza a enseñar en este capítulo 2 de que el justo juicio de Dios es justo y que no tiene que ver nada con la moralidad del hombre. Pablo está enseñando aquí, y porque habían gente moralista, es decir, mayormente a judíos, que decían: es que nosotros tenemos una ley, es que nosotros no somos como los gentiles que no tienen ley. Ellos hacen cosas realmente vergonzosas, como arrodillarse ante un ídolo, postrarse ante un ídolo. Como les dije el viernes, los que estaban acá, desde que los judíos salieron de Babilonia, por el castigo que recibieron ellos allí, 70 años, y después que ellos salieron y regresaron a Jerusalén y levantaron otra vez Jerusalén, y cuando ellos ya se establecieron, ellos habían prometido nunca más volverse a la idolatría. Porque uno de los pecados graves fue eso, que Israel, el pueblo de Dios, se corrompió tan gravemente con la inmoralidad sexual de la idolatría. Porque la idolatría en los paganos, la idolatría en la gente que no conoce a Dios, en aquellos tiempos siempre tenía que ver con inmoralidad sexual. Siempre estaba la inmoralidad sexual en cada templo de cada ídolo. Y eso, como le atraía a los hombres, el pueblo de Israel cayó muchas veces en aquello. Entonces, después que llegaron de Babilonia, Israel nunca más decidió hacer convenios, alianzas con los templos de los ídolos. Y no hay registro de aquello. Pero, por eso Pablo le escribe, terminando el capítulo 1, le dice que hay algo mucho más fuerte que aquellos que ustedes creen que dicen, porque ya no tienen ídolos, porque ya no se postran ante la imagen, porque ya no toman mujeres paganas para casarse entre ustedes, porque ya ustedes no son parte de las costumbres paganas, piensan que ustedes ya están bien. Ellos pensaban, los moralistas creían que nadie veía el corazón de ellos, que nadie les veía, que el corazón de ellos estaba tranquilo, que nadie los veía. Por eso Pablo le dice, pero es que no solamente la idolatría, no solamente las orgías que cometen los gentiles tiene que ver con pecado. Y por eso Pablo termina Romanos capítulo 1, los últimos versículos, diciendo que en esta clase de la justicia de Dios estamos envueltos todos aquellos que pecamos, que algún momento en nuestra vida hemos cometido esto. ¿Qué cosa? Dice Pablo, allí desde el versículo 28, hemos sido a veces personas injustas, malvadas, codiciosas, a veces hemos tenido envidia,
También a veces nos hemos vuelto peleones, hemos peleado. También a veces hemos sido tramposos. Y también a veces hemos sido chismosos. También a veces nos encanta hablar de los demás y odiamos también a Dios. A veces también somos insolentes con la gente y nos volvemos orgullosos con las cosas que tenemos y nos creemos a veces más importantes que otras personas. ¿Cuántos de nosotros no somos partes de esta lista? Todos nosotros. Todos nosotros hemos sido parte de esta vida. Tal vez de pronto no hayas cometido esos 20 pecados, pero de pronto uno. Después, de pronto alguna vez en tu vida fuiste un tramposo. Desde pequeño comenzaste a hacer trampas y te gustó la trampa. O desde pequeño comenzaste a mentir y mentías. Bueno, de una u otra manera, cada uno de nosotros algo hemos cometido. Y Pablo le dice a los hermanos de Roma, y no piensen, sobre todo a los moralistas, no piensen que porque ya no hacen cosas tan horrendas como los gentiles, piensen que ya ustedes están librados del juicio de Dios. Porque todavía hay engaños en el corazón suyos. Todavía hacen trampas. Todavía son mentirosos. Entonces los moralistas creían que nadie veía su corazón interno. Ellos no practicaban externamente la idolatría, externamente la fornicación, el adulterio, no practicaban el asesinato, la muerte, nada de esas cosas. Pero internamente su corazón estaba lleno de pecado. Entonces, los moralistas creían que nadie veía el corazón, pero Dios sí veía el corazón de ellos. Además, también los moralistas creían que Dios juzgaba según la apariencia. En los versículos 4 dice, ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mire, pagará a cada uno conforme a sus obras. El moralista creía que porque yo tengo la ley, enseño la ley, porque yo trato de portarme bien, porque el moralista judío decía, nosotros tratamos de siempre enseñar la ley a las personas. Tratamos de dar a conocer la ley a las personas. Y ellos eran expertos en la ley, sí, eran expertos en la ley, maestros de la ley. Jesús les reprochó muchas veces a aquellos, pero ellos no se daban cuenta. Por eso Jesús puso algunas enseñanzas y una de ellas que la puso allí fue con la del samaritano, cuando siendo un judío que cae preso, que cae en manos de ladrones, dice que pasaron moralistas, un levita, un sacerdote, maestros de la ley, pero ellos no querían contaminarse. No, es que yo no me puedo contaminar, es que si yo ayudo a esto me voy a contaminar. Y ellos ponían o pusieron en la ley cosas que no tenían nada que ver con la ley, y entre ellos cosas de contaminarse. Es que yo no me puedo contaminar con esa persona, no la puedo ayudar porque está ensangrentada. Y supuestamente ellos habían puesto en la ley de que si una persona está así, yo no la puedo ayudar porque me contamino. Yo no puedo saludar, no puedo comer con un gentil, no puedo saludar a un gentil, no puedo ni siquiera saludar a cualquier persona que pase en la calle. Ellos más se basaban en sus tradiciones que en lo que decía la Biblia. Entonces ellos pensaban que Dios les iba a juzgar a ellos por sus apariencias. No, es que yo me cuidé de esto, es que yo me cuidé de lo de acá, es que yo nunca hice lo de allá. Pero simplemente eran apariencias, máscaras, nada más. Lo que hacían estos moralistas. Y aún pensaban ellos que lo veían a Dios como un Dios ingenuo. Es decir, que Dios pues a la final tiene que perdonarnos. Porque el versículo dice riquezas de bondad, de paciencia y longanimidad, bondad. Es decir, ellos decían, no pues, es que hay una riqueza, las riquezas de Dios son grandes en misericordia. Y Él tiene que perdonar a su humanidad creada. Pero
Él les responde que no. Y luego les va a decir quiénes serán juzgados cada uno. Bueno, desde el versículo 7, él comienza a decir que hay una clase de personas. Versículo 8, hay otra clase de personas. En el versículo 7 está una clase de personas. ¿Qué hacen estas personas? ¿Por qué se esmeran? ¿Por qué se esfuerzan? ¿Por qué luchan? ¿Cuál es el fin de su vida? ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que ellos anhelan? Dice el versículo 7, vida eterna. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer. Buscan no su propia gloria, no buscan su apariencia, no buscan ser aplaudidos por la gente. Ellos buscan algo mejor, la gloria, honra e inmortalidad de sus vidas. Mire, hay una clase de personas allí que ellos perseveran, luchan, se esfuerzan por algo que se llama vida eterna. La vida eterna. Bueno, Pablo ya está hablando en un contexto de cristiano, ¿no? De estos hermanos de Roma que algunos siendo cristianos pensaban que por su moralidad, ser moralistas, pensaban de que lo que ellos hacían, lo que ellos mantenían, la ley, sus apariencias, y por ser parte del pacto de Abraham, ellos ya, Dios lo iba a juzgar por eso. Ellos decían, Dios nos va a juzgar y nos va a dejar entrar al cielo, a la vida eterna, porque tenemos la ley, somos judíos, tenemos el pacto y tratamos de en algo cumplir la ley. Y por eso Dios tiene que aceptarnos. Y Pablo le dice que no, de esa manera no van a ser aceptados. Aquí dice vida eterna a los que perseveran, aquellos que buscan la manera de tener vida eterna. Y la vida eterna no se la encuentra. Jesús habló mucho acerca de la vida eterna. Él vino a este mundo para ofrecer a la humanidad vida eterna. Pero Él dejó muy claro que la vida eterna no se la obtiene, que ningún ser humano va a obtener la vida eterna por méritos, por ser moralistas, por ser buenas personas, ni por ser malas personas. La vida eterna no se la obtiene por aquellas cosas. La vida eterna solamente se la encuentra en la persona de Jesucristo. Por eso que el versículo 16 dice, el día en que Dios juzgará por Jesucristo. No por lo que usted haya hecho, no por lo que yo haya hecho, no por lo que el mundo haya hecho, no por lo que haya el mundo descubierto. No se va a juzgar en los últimos de los tiempos. El mundo no va a ser juzgado por sus apariencias, por lo que él tenga, por lo que no tenga. Se va a juzgar, dice, por Jesucristo, por Él, porque Él vino a dar al mundo vida eterna. Ahora dice el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y dice al judío primeramente, también al griego. Pero gloria, honra y paz a todos los que hacen lo bueno. Al judío primeramente, también al griego. Porque Dios no hace acepción de personas. En otras versiones dice, Dios no tiene favoritos. Es decir, a ti sí, me caes bien, eres chévere, y por eso te voy a llevar acá. Eso lo hacemos nosotros. Nosotros sí juzgamos de esa manera. ¿Sabes qué? Tú me caes chévere, eres una buena persona, te voy a dar esto. Pero Dios no hace, Dios no tiene favoritos, de ninguna manera. En el sentido del juicio, Dios no tiene favoritos, es decir, no es que tú sí te mereces, no. En ese sentido, Dios no hace acepción de personas. No es porque el judío tenga la ley y porque el gentil no tenga la ley. ¿Qué pasa con cada uno de ellos? Dice el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, dice, sin ley, ¿qué va a pasar? También perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Mire, ahí está clarito, muy claro. Los que sin ley han pecado, sin ley, perecerán, serán juzgados sin ley. Y los que bajo la ley han pecado, porque no importa que tenga la ley. Igual, no es porque tengamos la ley, ni porque nos sepamos toditos los 613 mandamientos de la ley, ya nos vamos a justificar. No, porque igual pecamos.
Más bien Pablo dice que la ley nos mostró el pecado. Fue la ley lo que nos mostró el pecado, porque la ley nos decía, porque antes sin ley, el que no tenía ley no sabía que, qué sé yo, quitarle la mujer a su prójimo era pecado, adulterar. Pero cuando ya vino la ley dice, eso se llama adulterio. Ah, entonces he adulterado, he pecado. Igual, lo hiciste sin ley, será juzgado. Lo hiciste con ley, también será juzgado. Entonces Pablo dice, los que sin ley han pecado, sin ley serán juzgados. Y los que han pecado por la ley, también bajo la ley serán juzgados. Dice Pablo, porque no son los oidores de la ley los justos. Oidores, los que saben, los que conocen. Sino dice, los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Entonces, ahí está Pablo diciendo, no importa si una persona sea la más primitiva, sea la persona más caníbal, sea la persona que nunca en su vida haya tenido las escrituras, o haya leído a alguien, o que alguien le haya dicho, mira, existe un Dios y Dios te ama. Dice Pablo, no importa si esa persona nunca tuvo esto, su conciencia, su razonamiento, le hace entender de que de una u otra manera existe un Dios. Y que esta persona tiene que conocer a Dios. Porque su conciencia, y ahí viene la palabra alma, todos nosotros, todo ser humano, fue creado por Dios con alma. Y el alma que la persona tiene, esa alma nos lleva a relacionarnos con el Dios que puso esa alma en nuestra vida. Porque no es el cuerpo, no se trata del cuerpo. El cuerpo es el caparazón donde habita el alma. Lo que tiene valor en nuestra vida es el alma, lo interno. Antes estudiábamos en el grupo del discipulado acerca de este valor. La gente hoy en día piensa que el valor, y sobre todo los adolescentes, ¿no? Luchan por eso. Los adolescentes y jóvenes luchan. Es que mi cuerpo no es tan bonito. Tengo que mejorar mi cuerpo, porque mi cuerpo le va a dar valor. Y de esta manera le puedo gustar a la otra persona. Y entonces trata de buscar la manera de que su cuerpo sea un cuerpo bien puesto para que a alguien le guste. Y piensa que por eso ya tiene valor. Es apariencia de afuera, lo externo, el cuerpo. Pero la Biblia siempre nos enseña, como le dijo Dios a Samuel cuando fue a ungir a David, no te fijes por la apariencia. Porque yo no miro eso, dice Dios. Yo miro el corazón. Es el corazón, es lo de adentro. El hombre, el ser humano trata siempre de aparentar. El ser humano siempre trata de tener su valor por lo de afuera, las cosas. Es que esto me da valor a mí. El dinero, el carro, la posesión. Esto me da valor a mí. Mi buena imagen, mi buena presentación. Esto me da valor. Y de una u otra manera nosotros estamos sumergidos en una sociedad que damos valor a las personas por lo que es, por lo que piensa, por los títulos que tenga. Entonces esa persona es valorada. Pero Dios no hace eso, de ninguna manera. Lo que Dios mira es el corazón. Y cuando el corazón de una persona realmente tiene una buena identidad con Dios, tiene a Cristo, tiene una persona que sabe que no importa lo que la gente le diga, que si eres flaco, Dios me hizo así, flaco. Está bien. Pero eso no quiere decir que Dios no me acepte porque soy flaco. El mundo no me puede aceptar. O porque soy gordito, porque he pasado de peso. Pero el mundo no me acepta por eso, pero Dios sí, pues. Dios sí me acepta por aquello. Dios me acepta tal como Él me creó, porque dice el Salmo 139 que tú formaste mis entrañas. Tú me formaste, Dios. Tú me hiciste desde el vientre de mi madre. Dice el Salmos 139, el 15. Allí,
Desde que fui formado, tú pusiste cada cosa ahí. Entonces Dios. Algunos hacen lo imposible para engordarse y otros hacen lo imposible para enflaquecer, ¿no? Y buscan la manera de que bajar todo ese peso. Pero Dios nos ama y nos valora y nos acepta tal como Él nos creó. Pero eso busca el mundo. Entonces, el alma es lo interno, es adentro, donde cada ser humano será juzgado. Unos no tuvieron ley, sin ley serán juzgados. Pero su conciencia, su alma, algún momento le va a decir, mira, yo te puse allí. Y Romanos 1 dice, está la naturaleza. Toda la naturaleza creada, tenías que haber entendido que hubo un ser superior que creó todo esto. Y tenías que acercarte a mí y conocerme a mí. Para aquellas tribus muy distantes. Pero otros que conocemos, que tenemos la ley, que tenemos la palabra, que tenemos lo escrito, que lo conocemos, entonces seremos juzgados bajo aquello que hemos conocido. Seremos juzgados por lo que sabemos. ¿Quiénes tendrán mayor condenación? Claro, los que tienen ley. Los judíos, ellos tienen la ley. Ellos saben. Por eso dice, primeramente al judío. ¿Por qué primeramente a él? Porque él tiene la ley. Él tiene los escritos. Ellos serán primero. Y luego dice a los que no tienen ley, al griego, al gentil, al que no sabe de ley. Él será en segundo lugar. Pero todos serán juzgados igualmente por el Dios. El que tenga ley o el que no tenga ley. Y como le decía el día viernes a algunos, que algunos piensan que, claro, al que más tiene, más se la demanda. Entonces, para yo no ponerme en el grupo de los que tanto saben, de los que tanto conocen, y para no ser juzgado, porque el que más sabe, más será juzgado. El que menos sabe, menos será juzgado. Entonces, no estudio, no leo, fuera para allá con los estudios, fuera con la Biblia, fuera con los discipulados, fuera con todo, porque si yo sé menos, menos será juzgado. Y entonces, ¿qué Dios dirá? Siervo inútil, negligente, vago, perezoso. Vas a ser juzgado mucho más, porque conociendo, sabiendo que tienes la oportunidad de conocerme a mí, de saber más de mí, de conocerme más a mí y de poder enseñar a otros acerca de mí, fuiste un negligente, que te quedaste allí para no ser juzgado. Eso va a decir Dios. Por eso que nosotros debemos reflejar nuestra vida en la palabra y buscar la manera, si ya conocemos algo, si sabemos que la salvación Dios nos ha dado, la vida eterna Dios nos ha dado por Jesucristo nuestro Señor, entonces yo tengo que esforzarme para que esa vida eterna que la tengo yo por Jesucristo, darla a conocer a otras personas. Como dice Pedro, tratar de defender este evangelio que he recibido. El evangelio que hemos recibido, poder presentar defensa ante todo aquel que os demande. Y para yo presentar defensa, necesito conocer cómo voy a defender. Si usted es abogado y alguien le dice, mire, ¿sabe qué? Necesito de su servicio, tengo un problema. ¿Qué hace el abogado? ¿Cuántos son abogados aquí? ¿No hay ningún abogado? ¿Cuántos están estudiando para abogados? Ah, dice, ¿abogados para qué? Dice. No, tranquilo que sí, hay buenos abogados cristianos, buenos abogados fieles. Claro, la gente dice, no, yo para qué voy a estudiar abogados, y abogado es el que miente, el que roba, el que... Pero no, sí hay buenos abogados que yo conozco, cristianos, súper buenos. Pero ¿qué hace un abogado? Bueno, cuénteme. A ver, vamos a ver los hechos. Y comienza a investigar, a investigar, a investigar para presentar una buena defensa. ¿Y qué debe hacer el cristiano para presentar un buen evangelio? Lo mismo. Buscar, indagar, prepararse, conocer, estudiar, buscar la manera de estar bien preparado para presentar esa buena defensa ante todo aquel que os demande. Porque claro, hay mucha gente que hoy día se aparece y dice, no, es que eso es mentira, que la Biblia dice la verdad. No, eso es mentira. Que Dios creó, eso es mentira. Y entonces comienza la gente a decir que todo lo que nosotros creemos es mentira. Entonces uno tiene que buscar la manera de presentar esa buena defensa.
Dice, porque Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Él sí lo sabe, Él sí lo conoce. Dios sí sabe todo lo del ser humano. Nosotros no sabemos, ni siquiera a veces de nosotros mismos. Nos autoengañamos porque a veces hoy día decimos sí y mañana decimos no. Miren, nosotros mismos nos engañamos. A veces decimos algo a alguien, mira, si mañana voy a hacer esto, mañana vamos lo de acá, llegó mañana y nos olvidamos. Entonces nosotros mismos nos engañamos, pero Dios no. Dios sí conoce, por eso Él dice, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Entonces no hay excusa para nadie. El justo juicio de Dios es un justo, es bien justo. No hay excusa para nadie. No es que no tuvieron la oportunidad, pero hay una creación y hay una conciencia, hay un alma dentro del ser humano que no importa dónde viva, esa persona necesita saber que existe un Dios, que hay un Dios. Pero mucho más si nosotros le damos a conocer a esa persona en quién se encuentra esta vida eterna. Y allí aparece la persona de Jesucristo, que gracias a Dios, cada uno de nosotros la hemos encontrado. Vida eterna en la persona de Jesucristo. Luego los versículos 17 en adelante, hasta el versículo 29, que termina este capítulo, Pablo les va a argumentar aquí, mayormente ya a estos judíos que decían, está bien, nuestra moralidad, todo esto, el Señor nos va a juzgar, pero también tenemos algo mucho más superior a la ley, porque la ley vino después de Abraham, pero Dios le dejó un pacto a Abraham antes de la ley. Entonces decían, está bien, ya, la ley vino después, y estaba en la ley, nos encontramos en pecado, en maldad, pero hay algo más. Y desde el versículo 17 en adelante, los judíos ponen el dedo en un pacto que Dios le dijo que Dios le hizo a Abraham, que se llama circuncisión. Y dice, este será una señal para ti y tu descendencia. Todo judío a los 8 días de nacido tiene que circuncidarse. Este pacto es el pacto que yo hago con Israel. Entonces ellos decían, ahí está, ahora sí nos quedamos libres del juicio, porque somos circuncidados desde muy pequeños, y la circuncisión, siendo un pacto, nos lleva también delante de Dios, estar cerca de Él. Entonces ahí no nos puede condenar el juicio. ¿Y qué le dice Pablo? Dice Pablo, utiliza esto de aquí, he aquí que tienes el sobrenombre de judío. En otra versión dice, algunos de ustedes dicen con orgullo, soy judío. Se sienten muy seguros porque tienen la ley y están orgullosos de su Dios. Dice, creen saber lo que Dios quiere y cuando estudian la Biblia aprenden a conocer qué es lo mejor. Se sienten muy seguros al decirle a los pecadores que lo deben hacer para ser salvos, lo que deben hacer. Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes y de los inexpertos, dueños de la verdad y del conocimiento. Pero ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? ¿Cómo pueden enseñar que no se debe robar si ustedes mismos roban? Se dice que todos los que deben ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Odian a los ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen y son una vergüenza para Dios. Pero estoy leyendo en otra versión. Tiene la razón la Biblia cuando dice, la gente de otros países hablan mal de Dios por culpa de ustedes mismos. Y el versículo 25 dice, de nada le sirve que alguien se circuncide si no obedecen la ley. Ellos tenían la circuncisión también como un estatus muy alto. La circuncisión nos vale. Esto es lo que más vale a nosotros. Tenemos la ley, pero también tenemos la circuncisión. Y estas dos cosas nos llevan realmente ante el juicio de Dios a encontrarnos justos. Y Dios le dice, Pablo le dice, de ninguna manera, porque ustedes están haciendo lo mismo. ¿Qué hacen? Y Pablo le dice lo que ellos estaban haciendo.
Bueno, en la versión de acá dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, tú robas. Que dice que no se debe adulterar, tú adulteras. Y dice que no va a unir a los ídolos, comete sacrilegio. ¿Qué le está diciendo Pablo? Tres cosas que practicaban los judaizantes, mayormente los fariseos. ¿Cómo robaban? Robaban de la manera en que, ¿se acuerdan ustedes de la escena cuando Jesús sacó a toditos del templo? ¿Le sacó a latigazos? ¿Cómo robaban estos expertos en la ley? Ellos, como eran los expertos, como eran los maestros, ellos daban el veredicto. Yo era el sacerdote, tú venías con tu ovejita. Entonces yo te decía, ¿dónde compraste tu ovejita? No, es que yo la crié en mi casa. O la compré en el supermercado aquí. No, eso no vale. Esa oveja no vale. La oveja que vale es la oveja que está allá afuera del templo. Donde yo tengo allí los negociantes. Compra esa vale. Y esa ovejita que estaba allí fuera del templo, eso valía mucha plata. A veces no podían comprar. Pero ellos robaban de esa manera, porque todos esos ingresos que estaban allí, esos comerciantes, era para ellos esa plata. Ellos robaban de esa manera. Por eso Jesús le trató muy duro a ellos. La otra, acerca del matrimonio. Ellos habían puesto una ley en el matrimonio de que habían cogido costumbres paganas que decían, es que vamos a poner la tradición, si una mujer nuestra no nos cocina bien, la despachamos. Así que mujer que no cocinaba bien, despachada, se iba. Pero esa era la ley, no crea que eso está en la Biblia, no, eso no está en la Biblia. Ya se van a preocupar los hombres, las mujeres, no, de ninguna manera. Eso no está en la Biblia, eso simplemente eran tradiciones de ellos, que ellos habían puesto, que la mujer no te planchó bien, despedida. Por todo despedían a la mujer, le daban carta de divorcio. Y eso fue un problema grave allí, porque los judíos habían puesto esto también. Y decían, ustedes que hablan de ser fieles y no son fieles, solamente porque no le cocinó bien, ya la van a votar. Infieles, le dice Pablo. Son infieles, porque el pacto del matrimonio, según Génesis, es para toda la vida. No importa si no te cocine bien, no te planche bien, no te lave bien. Hiciste un pacto con ella y es para toda la vida. Pero hoy en día el matrimonio, por cualquier cosa, se separan, ¿sí o no? Ya no me gusta, ya no le gusto a él y se separan. Eso no puede ser, de ninguna manera. Y la otra cosa es de los ídolos. Es que ya no adoramos a los ídolos. Porque claro, ya nosotros no, ya desde Babilonia para acá hicimos un pacto de nunca más ídolos. ¿Pero qué hacían? Ellos compraban las mejores telas y las vendían para los templos de los ídolos. Están haciendo lo mismo, dice, dando de servicio a los ídolos, a los templos de ellos. Y quieren basarse en la circuncisión. Y quieren basarse en que, porque tienen la circuncisión. Mira, si se dieron cuenta en la versión que leí, siempre aparece la palabra la Biblia, tienen la Biblia en la mano, y con la Biblia dicen esto, pero con la misma Biblia hacen cosas difíciles. Y por eso dice, la gente de otros países hablan mal de Dios por culpas de ustedes mismos. Esto es un gran desafío para nuestra vida. Para mí, primeramente, como predicador del Evangelio, para mí esto es un gran desafío. Es un gran desafío porque tengo que orar a Dios y tengo que siempre estar cerca de Dios para que el nombre de Dios no sea que se hable mal por mi culpa. No es porque yo estoy acá enseñando y luego haga cosas indebidas, donde el nombre del Señor es blasfemado por causa mía. Y para todos los que enseñamos, y para todos los que predicamos, y para todos los que estamos en este ejercicio de ser maestros de la palabra, tenemos una gran responsabilidad, una gran demanda. Y es que tenemos que pedirle siempre a Dios que Él tenga misericordia de nosotros, porque cualquier cosa que nosotros hagamos, digamos, siempre va a ir contra el nombre de Cristo. Cada cristiano que tiene a Cristo en el corazón debe tener siempre un temor y temblor delante de Dios ante este versículo. Cuidado nuestro comportamiento.
cuidar nuestro comportamiento, nuestra vida como cristianos, porque dice la gente de otros países hablan mal de Dios por la culpa de nosotros, por nuestro comportamiento como cristiano, por nuestra vida como cristiano, la gente habla mal de aquello. Por eso Pablo dice, de nada sirve que alguien se circuncide si no obedece la ley. De nada le vale que tú te circuncides, tenga la ley y vivas como que si no tuviera la ley. Vives con egoísmo, con idolatría en tu corazón, con maldad en tu corazón. De nada sirve, dice Pablo. Por eso es un gran desafío para nuestras vidas. Dice, en cambio, los que no están circuncidados, pero obedecen la ley, son aceptados por Dios. Y allí está el juicio de Dios, el justo juicio de Dios. ¿Dónde radica el justo juicio de Dios? No radica si tienes ley o no tienes ley, si eres circuncidado o no eres circuncidado, si te sabes toda la Biblia o no te sabes toda la Biblia. El justo juicio de Dios radica en la persona de Cristo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, entonces tú vas a ser justificado por Dios. Porque cuando estemos en el cielo, ante el gran juicio de Dios, Dios a cada uno de nosotros no nos va a preguntar, o de pronto puede preguntarnos, se abren los libros y todo, y nos va a decir, mira lo que hiciste, o lo que no hiciste. Y de pronto a algunos les salen con unos libros grandísimos, otros de pronto estará poquito. Pero Dios no va a juzgar en su justo juicio al ser humano por las obras que hayamos hecho en esta vida. Él va a juzgar por Jesucristo. Él simplemente va a decir, todo mi juicio que caía sobre ustedes, cayó sobre mi Hijo Jesús. Ahí está todo el juicio. Si usted conoció a Jesús como su Salvador, entonces todo ese juicio que estaba allí está anulado. No hay nada. Usted está libre por Jesucristo, por la vida de Él. Entonces, Dios aplica su justicia, no por nosotros. Y más adelante ya Pablo ya va a hablar en el 3, 4 al 5, sobre todo cuando le dice que somos justificados por la fe en la persona de Jesucristo. Allí, en Cristo, el ser humano es justificado. Y uno puede decir, pero ¿y cómo eso es justo? Pero es que no es justo a nuestra manera, es justo a la manera de Dios. Dios dice, allí aplico la justicia, en la persona de mi Hijo. Él murió, Él pagó, Él no tuvo pecado, Él dio su vida, Él entregó todo, Él sufrió menosprecio, burla, de todo. Él no tenía por qué estar en la cruz, pero Él estuvo en la cruz por el pecado mío, el suyo y de toda la humanidad. Y cuando le recibimos a Jesús, entonces Dios aplica su justicia allí. En la persona de Cristo nos ve justo y nos dice, no hay culpa en ti, no hay pecado en ti, estás libre, solamente en Él. Entonces, solamente a través de Jesucristo el hombre es justificado. Y para terminar, dice el versículo 29, no crean que ustedes son judíos solo porque viven como judíos. Es decir, porque guardan la ley, hacen las cosas de la ley y porque están circuncidados. Los verdaderos judíos son ¿quiénes? ¿Quiénes son los verdaderos judíos? No está el versículo allí, pero si usted está en la lectura. Los verdaderos judíos son los que obedecen a Dios y no a las leyes humanas. Bueno, en la versión dice acá, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. A judíos, así, Dios acepta, aunque la gente lo rechace. Aunque el mundo rechace, Dios acepta a las personas que obedecen a Él. Y la obediencia a Él se encuentra en la persona de Jesucristo. Cuando el ser humano le acepta, le recibe a Él, entonces obedece aquello, es salvo, tiene vida eterna, es justificado delante de Dios, porque Él obedece al principio de Dios, al mandato de Dios. Envía a mi Hijo para que mi Hijo le salve. Y si ustedes obedecen a mi Hijo, aman a mi Hijo, siguen a mi Hijo, lo tienen a mi Hijo, entonces ustedes van a ser justos delante de mí, porque en Él está toda la justicia de Dios, en la persona de Jesucristo. Vamos a ponernos de pies y vamos a orar. Bueno,
Si usted es cristiano y usted tiene a Jesús en su corazón, bueno, pidámosles al Señor y oremos al Señor para que nos ayude a vivir en obediencia absoluta a Él. Que nuestra vida no sean causa para que otros hablen mal del Evangelio de Cristo. Si usted todavía no tiene a Cristo en su vida y usted sabe que si llega a morir se va a enfrentar a ese gran juicio y que tal vez le espere una condenación porque todavía no tiene a Jesús, dígale a Jesús en su propia palabra: yo te necesito. Yo quiero que usted me salve, me dé la vida eterna. Dígale a Jesús: ven, sálvame, perdóneme. Y Él lo hace. Y allí Él aplica su justo juicio en su vida a través de Jesucristo, dándole salvación y vida eterna. Oremos. Dios, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, la cual es viva y también la cual es eficaz. Gracias porque podemos deleitarnos siempre en tu palabra. Señor, no son nuestros razonamientos. Oh Dios, no son lo que nosotros pensamos. No es lo que nosotros acá venimos y decimos. Oh Señor, muchos de tus hijos que predican, enseñan, hablan. Señor, nadie de ellos hablamos cosas inventadas por nosotros, sino son cosas que usted nos ha dicho a través de este hermoso libro que nos has dejado, la Biblia, donde usted se ha revelado y donde usted ha revelado todo su carácter, su vida hacia la humanidad. Y gracias porque a través de los tiempos, aunque han querido destruir la Biblia, como es tu palabra, sigue permaneciendo y permanecerá hasta los últimos de los tiempos, porque es tu palabra, la cual permanece para siempre. Y por tu palabra, oh Dios, podemos nosotros conocerle y saber, Señor, que a través de Jesucristo, la única persona que fue justa en esta tierra, la única persona que vivió sin pecado, que no cometió ni un pecado en su vida, pero Él murió. Pero Él murió no por el pecado de Él, sino por el pecado de nosotros, por el pecado de cada uno de nosotros. Él murió. Y es a través de la muerte de Jesús y la resurrección de Él que podemos nosotros tener vida y ser justificados delante de ti. Gracias, Señor, porque un día te hemos conocido, un día te recibimos a ti. Un día, Señor oh Dios, invitamos a Jesús a nuestro corazón para que Él nos justifique y nos haga justo delante de ti. Y gracias, Señor, porque todos nuestros pecados los tiraste al fondo del mar. Pero también queremos, Señor, que esa realidad en nuestra vida se haga realidad en la vida de aquellos que todavía no te conocen. Y yo te pido que sea usted con el Espíritu Santo obrando. Si usted no conoce al Señor, dígale a Jesús: ven a mi corazón, me arrepiento de mis pecados, entra a mi vida. Dígale en sus propias palabras: Señor, oh Dios, te necesito, perdona mis pecados, limpia mi vida, quiero la vida eterna, quiero estar justo o justa delante de ti. Dígale: perdóname, Señor, limpia mis pecados, te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Dame la vida eterna y ayúdame a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día para ti. Ayúdanos a que nuestra vida sean vidas justas delante de ti. Vidas que te amen, que te obedezcan y que sean de ejemplos para otros. Señor, que nuestra vida no sea señalada para que tu nombre sea blasfemado. Líbranos, oh Señor, de aquello. Guárdanos, oh Dios, de aquello. Limpia nuestra vida de todo aquello, Señor, que pueda ser de estorbo para que otros te conozcan y te glorifiquen a ti. Líbranos y guárdanos, oh Dios. Te necesitamos a usted cada día, cada momento de nuestra vida le necesitamos. Muchas gracias por todo su amor, todo su perdón y toda su bondad. Gracias por su misericordia y por su palabra en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.